en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están en libertad de ofrendar, amén. Este es el día hizo el Señor, me gozaré en su presencia, cantando y girando celebraré, con gozo y alabanza, cantaré en su presencia, daremos hoy tributo al Señor mi Rey. Celebraré con gozo y alegría, celebraré con gritos de victoria. Este es el día, hizo el Señor. Celebraré con gozo y alegría, celebraré con gritos de victoria. Este es el día, hizo el Señor. ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Te alabamos, Señor! ¡Tú eres grande! ¡Eso! ¡Aleluya! Y a su nombre. Celebraré con gozo y alegría, celebraré con gritos de victoria. Este es el día que hizo el Señor. Celebraré con gozo y alegría, celebraré con gritos de victoria. Este es el día. ¿Se puede cantar, hermano, con nosotros? Diga, celebraré, celebraré, celebraré con gritos de victoria. Este es el día que hizo el Señor. Celebraré con gozo y alegría, celebraré con gritos de victoria. Este es el día que hizo el Señor. ¿Alguien puede dar un grito de alegría en esta noche? Y a su nombre. ¿Quién vive? Amén. Tomen su lugar. Gracias, hijos. Pueden también tomar su lugar. La parte de adelante, las personas que estén en la parte de afuera, ya pueden cerrar la reja igual. Perdón que cerremos la reja, pero queremos tener un control, ¿verdad? Como que cuando la gente ve algo cerrado, como que lo piensa 2, 3 salir. Claro, si tiene que ir al baño, hágalo con libertad, ¿verdad? Pero lo hacemos como un control también para que no se pierda ningún momento del servicio. Amén. Amén. Yo le quiero hablar suave y usted quiere que la vea yo firme, ¿no es cierto, hermano? Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos da el poder estar aquí en su casa, poder seguir cantando, celebrando, ministrando la alabanza. Gracias por los ofrendantes, por los diezmadores. Al que no tenga, Señor, por favor, bendícelo en gran manera. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Usted sabe las necesidades, Padre, y creemos, papito, que usted tiene todo en control. Por eso es que la gloria, la honra y la alabanza, como decía la hermana Leslie, Señor, es para usted, de usted. Nosotros no nos quedamos con nada, porque reconocemos que solamente usted tiene toda nuestra vida en control. Gracias te pido por la palabra que me has dado para que pueda ser ministrada
pueda ser implantada en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y que podamos salir de este lugar creyendo aún más que usted viene pronto por la iglesia. Te damos gracias, Padre y Espíritu Santo, reprendemos toda obra de maldad, nos cubrimos con su sangre preciosa. Declaro vallado de ángeles en este lugar, en sus casas, en los vehículos que al rato tomemos. Señor, por favor, guárdanos, protégenos, haznos invisible al reino de las tinieblas, que podamos dormir y descansar correctamente, papito. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dele su mejor aplauso al Señor, hermano, por favor. Y a su nombre. Sí, estaba calientito. Bueno, quisiera yo hablar, hermano, la tercera parte de este tema que hemos hablado, creo que el mes pasado, ¿verdad? Que cómo se va el tiempo rapidísimo. Hablé sobre este tema que le puse los propósitos para congregarnos. Diga conmigo, hay propósitos para congregarme. Mire, de entradita, dile al que está a la par, ¿cuál es tu propósito para congregarte? ¿Verdad? Porque estuvimos hablando, cuando empecé esta serie, que hay mucha gente que se congrega por ritualismo, ¿verdad? Porque sabe que lo tiene que hacer, pero no avanza, no crece. Hemos estado viendo en estos últimos servicios que es importante el crecimiento. No me acuerdo qué día hablábamos, que si crece la iglesia, la gente tiene que crecer, porque si no crece, todo lo que se les pida de parte del Señor se les va a hacer cargoso, se les va a hacer pesado, porque la iglesia no se detiene, hermano. Aún así no estemos nosotros, el Señor levanta a otros, ¿verdad? Y la iglesia no se detiene, la iglesia tiene que seguir avanzando y creciendo y creyendo. Por eso es que nosotros tenemos que estar a la altura de ese crecimiento. Me parece que fue el martes que hablamos de eso. Hablamos cómo hay ciudades que ya se quedaron estancadas, ¿verdad? Ha ganado el crecimiento, otros no han crecido. Bueno, lo vimos de manera física para entenderlo de manera espiritual. Eso me lleva a entender que la Biblia marca que hay propósitos para congregar. Ya ahí se va a recordar, le voy a dar los versículos que le puse como recordatorio, vamos a hablar la tercera parte de ello. Y quiero empezar a recordarles, hermano, que el Señor tiene desde el principio, tiene puntos de encuentros para bendecirnos. Ya se va recordando, va. El Señor tiene puntos de encuentros para bendecirnos. Por ejemplo, podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 8, que aparece el huerto, ¿verdad? El huerto fue puesto por el Señor, donde el plan era que ahí estuviera Adán y Eva, ¿va? Usted sabe que la serpiente entra, contamina, y usted sabe que provoca una división, una separación del hombre con Dios. Por eso la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y la salvación debería entrar por otro hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que puso un lugar específico para hablar con ellos. En Génesis capítulo 8, versículo 20, vemos lo importante de los altares, ¿verdad? Los altares, pues yo sé que nosotros somos figuras de un altar también, pero ya hablando a nivel congregacional, por eso muchas veces lo llamamos al frente para venir a pactar, para venir a entregar algo en los altares, ¿verdad? No quiere decir que si te quedas en tu lugar, Dios no te va a bendecir, claro que sí, pero hay cosas importantes que Dios pide para que la bendición sea mayor, y es a través de activar un paso de fe y poder recibir lo que el Señor nos ha hablado en la prédica, en la profecía, en lo que tenga para nosotros. Podemos también ver en Éxodo 29 que el tabernáculo era un punto de encuentro, ¿verdad? Donde solamente, hablando del tabernáculo de Moisés, solamente él entraba una vez al año. Mire, ahora nosotros tenemos acceso a todo el tiempo, hermano, para glorificar su nombre, pero el tabernáculo era un punto de encuentro. Vemos en el primer libro de Reyes que los templos, hermano, eran puntos de encuentro, ¿verdad? Las congregaciones eran puntos de encuentro donde ahí el Señor hacía cosas extraordinarias. Vemos en Romanos capítulo 6, el bautismo en agua es un punto de encuentro donde la Biblia dice que debilitamos. Ojo aquí, hermano, porque la Biblia dice en Romanos 6 que debilitamos al viejo hombre. Y con la Santa Cena dice que lo sepultamos, lo matamos, ¿verdad? Por eso es importante el bautismo y es importante la Santa Cena que tenemos una vez al mes, una vez al mes, ¿verdad? El primer domingo de cada mes, por eso es importante que no lo perdamos. Ahí está la Santa Cena, 1 Corintios. También vemos la imposición de manos. Era un punto de encuentro, era un punto para que Dios hiciera algo extraordinario, está en la base bíblica.
Los pañitos ungidos, ¿se acuerda que desde empezó a hablar en la serie? Como que los apóstoles, hermano, era tanta la multitud que ya no les alcanzaba las manos y usaban un paño aquí para el sudor. Según los historiadores dicen que ese paño les ayudaba a que el sudor no entrara en los ojos. ¿A cuántos les ha entrado sudor en los ojos? Agarre demasiado. Entonces ellos se protegían, hermano, porque tenían que estar, te imaginas, el sudor le entraba, hermano, te bendigo y iba a bendecir a otra. Tenían que tener protección, pero era tanto que no les alcanzaba que se lo quitaban y ¡pum!, hermano, ¿verdad? Con el pañito, con el mantito, y pasaban milagros extraordinarios. Y por último vemos la boca de los profetas. Pero, o sea, Dios siempre, desde el principio, Dios para bendecir al hombre ha establecido puntos de contacto. Diga conmigo, puntos de contacto. Ahí está, son algunos nada más, hay más que usted puede ir estudiando y desarrollándolo. Pero aquí por lo menos tenemos esto para irlos entendiendo por qué es necesario que nos congreguemos. Toca al que está a la par y dile, es necesario que nos congreguemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, mire lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y empieza a hablar de las buenas obras en el versículo 25, no dejando, o sea que, mire hermano, es punto y coma, o sea que de ahí viene un pensamiento, de ahí viene una acción, ¿verdad? Dice, y consideremos unos a otros para provocarnos el amor, o sea que tenemos que provocarnos a amar al que está a la par, hermano, aunque tengamos defectos y tal vez no tengamos un buen rostro, pero tenemos que esforzarnos a respetar y amarlo. Dice, y a las buenas obras, diga conmigo, una buena obra. ¿Qué dice el versículo 25? No dejando nuestra congregación. O sea que una buena obra es permanecer. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hemos visto que para tener una casa, ¿verdad? Primero es una tienda. Según lo que vemos en el proceso de Abraham para entrar a Canaán, es una tienda. Así dice la Biblia, si quieren luego lo buscamos, dice que iba poniendo tiendas, después dice que puso campamento y después dice que entró a la casa, hermano. Entonces, qué tremendo, porque para tener una congregación que se convierta en tu casa, hay un proceso, hermano, ¿verdad? Si tú ya estás aquí y Dios te ha hablado que esta es tu casa, hermano, no tienes que dejar de congregarte. Si vienes llegando, eres nuevecito y Dios te trajo aquí porque Dios te está diciendo que esta es tu congregación. Y una de las obras que debemos hacer es no dejando de congregar. Toca al que está a la par, no te dejes de congregar, aunque sea tarde, pero llega a tu casa. ¿Cuántos aquí salen tarde en su trabajo luego? ¿Y a poco no llegas a tu casa? Dios guarde que no llegues, va a dormir con el perro. Entonces, esta es una casa. ¿Para cuánto es su casa, hermano? Tienes que llegar, va. Porque la Biblia dice que es una buena obra. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por, sino exhortándonos unos a otros. Otro pensamiento. Y tanto más cuando veáis que aquel día está cerca. ¿De qué día? De la venida de Cristo. Demos el aplauso fuerte al Rey bendito, a nuestro Señor Jesucristo y a su nombre. Entonces, hermano, Cristo viene pronto por la iglesia. Las señales se están cumpliendo, el reloj de Israel se está cumpliendo. Entonces, si nosotros entendemos que Cristo viene pronto, con más razón, hermano, no nos tenemos que dejar de congregar. Ahora, una señal de que no nos está importando la venida de Cristo es que nos dejemos de congregar. ¿Sabe cuánta gente, hermano? Porque le ha ido mal en la congregación. Yo no estoy hablando que si sí o no, tal vez les ha ido mal, pero la Escritura dice que no dejemos. O sea que hay que permanecer y encontrar la restauración. ¿Sabe cuánta gente hoy en día se congrega en su propia casa? Y dicen algunos pastores, yo tengo mucho, a mí me predica el apóstol Germán, el apóstol Sergio, hasta usted luego lo veo así como que menospreciándome. Yo tengo varios pastores ahí que lo ven, y hermano, y qué tremendo, porque no le va a ayudar, porque está hablando específicamente de una congregación. Por eso, hermano, no es lo mismo que usted lea a que te las explique aquel que fue enviado para pastorearte. Son dimensiones diferentes. No es lo mismo que yo explique la palabra, que venga mi pastor, mis pastores, y le expliquen porque es mi cobertura. Y no es lo mismo que venga la cobertura que nos cobra todo de benecer y que le enseñe. Son dimensiones diferentes y son jerarquías que el Señor ha establecido.
Pero aquí podemos ver entonces que una buena obra es no tenemos que dejar de congregarnos. Ahora, hablamos un poquito sobre las costumbres, a ver si se recuerda, porque una costumbre es un hábito, un modo habitual de la obra o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que pueden llegar a adquirir fuerza de precepto. Eso quiere decir que es importante saber quién te enseñó a congregar. Porque si te enseñaron, por ejemplo, si tus padres no eran muy apegados a una congregación y iban de vez en cuando, ese es tu desarrollo hoy en día, hermano. Y no te has dado cuenta que las mismas historias o los mismos patrones se repiten, se repiten. Por eso es que yo, hermano, tenemos la estrategia del Espíritu Santo de cambiar a nuestras generaciones, para que ellos se congreguen, no por imposición, sino porque les nazca de parte del Espíritu Santo agradarlo a Él. Y dice la Escritura que aunque se aparten, dice que ellos regresarán, porque hay enseñanza, hay testimonio, hermano, y sobre todo el poder del Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que le enseñaron a un Dios de buscarlo cada que se pueda, cada año, cada fiesta, ayúdeme hermano, ¿cada qué? Cada que tienen problemas. Había un hermano que solamente iba cuando se peleaba con su esposa, entonces ya lo conocíamos. Llegaba, ya se peleó otra vez. Y hermanito, ore por mí, mi esposo me va a dejar. Bueno, ya, se iba, desaparecía, 3 meses, 4 meses. Volvía a entrar y otra vez se pelearon. Ya uno ya lo conocía, hermano, porque se vuelve un hábito. Entonces podemos ver que la gente está llena, o estamos llenos, de malos hábitos, hablando en las cosas de Dios. Por eso usted y yo, hermano, Dios nos ha facultado para cambiar la historia en nuestras generaciones y que nuestros hijos vean realmente cómo debemos de buscar el rostro de Dios. A ver, demos el aplauso bien fuerte, con toda su fuerza, por favor. Y a su nombre. Entonces viene Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por tanto, mire lo que dice, ofrezcamos continuamente mediante Él el sacrificio número 1 de alabanza a Dios, es decir, el fruto del labio que confiesen su nombre, y no olvidéis de hacer el bien y la ayuda mutua, porque tal el sacrificio sagrado al Señor. Entonces, qué tremendo, porque Dios pide alabanza, Dios pide que estemos siempre adorándole. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tan poquitos, hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Bueno. Entonces entendamos lo siguiente, bueno, ya se lo puse, para que no tenemos que dejar de congregarnos. Entonces yo puedo entender, hermano, que debe de haber un propósito. Entonces, aquí le puse, me parece que son 12 tipos de propósitos, 12 propósitos que dice la Escritura que nos debemos de congregar. No se ve, ¿verdad? Ahí está arriba, ahorita sale. Ahí está el primero. Número 1, según Génesis, uno se debe de congregar para tener agua. Agua es la palabra, agua es figura del Espíritu Santo. Le estoy poniendo las bases bíblicas y de dónde extraemos el de que nos tenemos que congregar. Le hemos estado explicando. Número 2, nos tenemos que congregar para lo profético, porque lo profético enciende, lo profético sana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo profético despierta, hermano. Ahí están las bases bíblicas. También nos tenemos que congregar para exhortación. Hablamos que exhortar no es regañar, es aconsejar conforme a la voluntad del Espíritu Santo. También vemos, hermano, en 1 Corintios 14, 26, que nos debemos de congregar para edificación. Vemos en el Salmo 24 que nos tenemos que congregar para contemplar su hermosura. También vemos, hermano, en el Salmo 24 que nos debemos de congregar para adquirir, hallar, profundizar en lo que significa. En Éxodo 3:16 dice que nos tenemos que congregar para señalar el tiempo. Ahí empecé la serie esta, con cómo que el Señor nos marcó un nuevo tiempo, pero es a través de una congregación, hermano. Ahí luego le doy las versiones. En Éxodo 32:26 dice que para eliminar la idolatría, porque la iglesia nos tiene que enseñar a eliminar toda clase de idolatría. Vemos también en Números 11:16 para la unción ministerial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Números 12:14 para retomar, ¿verdad? O sea, tiene que ver para volver a empezar. Hay gente que necesita una congregación para volver a tomar impulso y que nada lo pueda separar del amor de Cristo.
Y por último, me parece que para fuente de vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ah, no, todavía me falta uno. Ahí va. Es que luego le paso de más, ¿verdad? Por último, para restauración. Josué, capítulo 2, versículo 16. Entonces, por lo menos hay 12 motivos para congregarnos. Yo sé que luego la gente se congrega por tradición, porque le gusta a alguien de la iglesia. ¿Sabe que había una hermana que me decía, ¿sabe por qué me congrego? Porque estaban bien ricos los salbutes, me decía. Tremendo, entonces le teníamos que avisar que iba a haber salbutes, ¿va? Para que, bueno, hermano, es que de cada cosa que para muchos sería broma, ¿verdad? Pero es realidad. Hay gente que es así, hay gente que se congrega porque como ya no puede usar amuletos, entonces la iglesia lo ve como algo. Que se congrega, aunque no le echa gana, pero ya fui a la iglesia, tengo derecho a exigir, hermano, es terrible. Entonces yo puedo ver en la Biblia que por lo menos hay 12 tipos de propósito para congregarnos. A ver, demos el aplauso bien fuerte, con toda su fuerza, por favor, al Rey. Ahora, ¿de cuál te quiero hablar esta noche? Así rápidamente, de la unción ministerial. Ya te he hablado de señalar los tiempos. ¿De qué más he hablado, Luisito? ¿Te acuerdas, no? De señalar los tiempos. ¿Y el otro? De señalar los tiempos. Está cierto, el otro no me acuerdo, pero ya hablé dos. Sé que, para obtener agua. Hablamos de dónde sacamos la congregación, porque estudiamos palabras hebreas, para que ahí entendamos qué está diciendo el Señor sobre la iglesia y por qué es que venimos a tomar agua. Entonces empezamos a hablar sobre el agua, sobre el testimonio del agua, la profundidad, todo lo que estuvimos hablando. Bueno, en esta ocasión queremos hablar sobre la unción ministerial, porque es algo, hermano, que se ha ido perdiendo, no porque los ministros no la tengan, sino porque la iglesia no le ha dado la importancia de recibir esa unción. Mire lo que estoy diciendo, hermano. Porque hoy en día, hermano, le podemos dar vida a todo lo demás, pero lo hemos visto que hoy en día ya nadie llama para una oración. Bueno, algunos sí, va, no estoy diciendo que no, pero es un porcentaje menor que pide, porque la unción, según la Biblia, pudre pecado, pudre ataduras, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Entonces hay una unción ministerial que el Salmo 33, 133 lo dice, y Números capítulo 11, que es lo que vamos a estudiar y declarar esa unción ministerial sobre toda esta casa. Voy a repetir, sobre toda esta casa, para poder seguir adelante glorificando el nombre del Señor Jesucristo. A ver, denle su mejor aplauso al Rey de la Gloria. Y a su nombre, toca el que está a la par, dile, hoy va a caer una unción ministerial. Lo necesitamos, dile. Ahorita va a ver por qué, hermano. Bueno, yo sí lo necesito y me urge que usted lo necesite, ¿verdad? Porque si no, no podemos llegar a algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, empezamos a estudiar Números, capítulo del 4, vamos a empezar a hablar del 5 y del 6, que no lo puse en amarillo, pero ahí está, para poder entender por qué habla de la unción ministerial. Ahorita nos vamos a entender, hermano. Resulta que en Números capítulo 11, versículo 4, desde el versículo 1, hermano, Israel se empezó a quejar. Israel empezó a hacer todo lo que iba en contra de la voluntad del Señor y empezaron a actuar mal, se empezaron a quejar. Se recuerda, hermano, que le iban a reclamar a Moisés porque ellos tenían hambre, pero de cosas carnales, porque la Escritura dice que extrañaban la comida de Egipto, que es representante de contaminación espiritual. Entonces, cuando viene el versículo 4, dice, y el pupalacho, o sea, la chusma, hermano, ¿verdad? Porque mire lo que hace esa gente, porque ellos alborotaron para que los demás se quejaban. Mira, siempre hay una chusma dentro de una congregación para alborotar a los que están en la par. Dile que tú no eres, dile, tú no eres. Tú eres un pan de Dios, dile. Hermano, declare, hermano, por favor. Pero mire lo que dice la Biblia, el pupalacho, el populacho. ¿Qué hizo? Que estaba entre ellos. Es que, hermano, acuérdense que la cizaña crece también, ¿verdad? Entre nosotros. Pero hay que distinguir quiénes son ellos. Que estaban entre ellos, tenían un deseo, mire, hermano, insaciable
Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Se recuerda que el Señor ahí los mantuvo en ayuno, va con maná del cielo, que dice la Escritura que era especie como de un cilantro, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Que era algo que ellos no entendían, que ese maná les daba todo lo que necesitaba el cuerpo para sobrevivir. Pero siempre hay alguien, hermano, deseando lo malo. Siempre hay alguien dentro de nosotros que empieza a alborotar. No, pero ¿por qué hacen venta? Eso no se hace en la otra iglesia que yo venía. No, pero siempre hay alguien que tiene que estar alborotando lo que está en paz. Pues eso le pasó al pueblo de Israel. Versículo 5. Nos acordamos, mire lo que empezaron a acordar. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis. ¿Se quitó, hermano? Es que usted, como no lo está recibiendo, va, creo yo. Ahí está. ¿Qué querían, perdón, hermano? ¿Qué querían? Pero no, es que el punto no es el pescado. ¿Qué querían? Y hermano, el pecado te ofrece las cosas gratis. Pero resulta que cuando venimos a Dios, alguien tuvo que dejar su reino, su morada, para venir a morir por ti, por mí. Ahora la Biblia dice que el que quiera ser su discípulo tome su cruz. Y o sea que sí hay un precio, perdóneme. El precio lo pagó el Señor Jesucristo, pero hablando terrenalmente, sí hay un precio que pagamos nosotros, por amor a su nombre, porque resulta que el Señor te manda una congregación, tal vez de lado a lado. Te manda una congregación, tienes que hacer el esfuerzo para poder hacer las cosas y crecer y poder aprender. Entonces, hermano, una señal de un pueblo rebelde es que quiere todo gratis, hermano. O sea, no quiere pagar el precio. Si al Señor Jesucristo le cobraron la entrada para entrar a un templo, a un culto, y en obediencia el Señor volteó, bueno, Pedrito, ves, por favor, va a haber un pez que te va a estar esperando, ábrele la boca y saca, y págales. El mismo Señor nos enseñó a hacer las cosas por amor y con esfuerzo, pero ellos querían todo gratis. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Versículo 16. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos, excepto este. O sea, como que estaban diciendo, nada para mí me seduce, nada es bueno. Tremendo, hermano, porque la Biblia dice que en los tiempos finales, a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo. O sea que como que se está volviendo a cumplir lo que le pasó a ellos. Por eso 1 Corintios dice que todo lo que le pasó a Israel fue sombra y ejemplo para nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿no sería que hoy en día nos gusta malo y despreciamos lo bueno? Pregúntale que está a la par, porque ya me están viendo como que me quiere golpear, hermano, tranquilo. ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó? Entonces dice la Escritura que ellos hicieron lo malo. Entonces usted sabe, hermano, que Moisés pues clamó, ¿verdad? Porque el Señor escuchó y les mandó un fuego al campamento que empezó a destruir. Y dice la Escritura que Moisés se paró a clamar y oró, y el Señor escuchó la voz de Moisés, el clamor, y detuvo el fuego. Entonces viene Moisés y habla con Dios y se empieza a quejar. Ahí fue donde Moisés pidió muerte. Empieza a haber un reclamo, mire qué tremendo, a ver si lo tengo por aquí. Le dice, y si así me vas a tratar, le dice Moisés al Señor, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no permitas ver mi desventura. Porque se empezó a quejar el pueblo, y Moisés dijo, Señor, a esto nos has traído, a eso me levantaste como un libertador, mira cómo son. O sea, de vez de que, hermano, interviniera de otra manera, se quejó. Y eso nos puede pasar a nosotros, los ministros o los líderes, que al escuchar el terror que está pasando físicamente, debe de ser de bendición, nos comportamos de la misma manera que ellos. Entonces, lo tremendo es que el Señor no mató a Moisés. Hizo lo siguiente. A ver si lo tengo por aquí. No. Aquí. Entonces, ponga atención ahí, hermano. El Señor dijo a Moisés, esta palabra reúne, ¿qué cree que significa en el hebreo?
Congregación. Templo. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, congrégalos a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión. O sea, vuelve a confirmar una congregación, un templo, y que permanezcan, diga conmigo, permanezcan allí contigo. Mira, hermano, ¿le puedo decir algo? Una de las obras diabólicas que hace Satanás es el alejamiento que podamos tener de pastor a oveja o de oveja a pastor. Y no quiere decir, hermano, que vamos a estar metidos las 24 horas. No habla de eso. Porque yo entiendo y creo lo que dice la Escritura. Y una persona que puede estar apegada al ministro que Dios lo ha puesto para guiarlo, es la que está en la misma visión. Y no precisamente que estemos viviendo juntos o que comamos todo el tiempo, sino que tengamos la misma visión de crecimiento y que atendamos los llamados que Dios hace a través de dicha persona. Por eso es que una obra diabólica es el alejamiento. Mire, dile que está a la par, no te alejes. Y una de las maneras de estar cerca es congregando. Por eso, hermano, al menos perdónenme a la gente nueva, ¿verdad? Pero yo soy de los pastores que les va a mandar mensajes si no los veo. No por molestarlo, ¿verdad? Pero todo bien, o sea, no todo bien, pastor, no le vaya a dar pena a alguno si lo he hecho, ¿verdad? Pero quiero estar cercano de esa manera para que ustedes tengan una congregación y por lo tanto una casa y puedan desarrollarse a lo que Dios ha dicho sobre sus vidas. Entonces, qué tremendo, porque por eso le digo a los líderes, es un trabajo que me tienen que ayudar ustedes a saludar, a verles, a hablarles cómo están. No nada más es un trabajo pastoral. Por eso yo creo que Dios está levantando una generación diferente en este tiempo, que creamos lo que dice su palabra. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito. Ahora, diga conmigo, permanecer. Diga conmigo, para tener unción ministerial, pega así en su rodilla, diga, hay que permanecer. Todo desparejo, va. Parejito. 1, 2, 3. La alabanza son los que más tienen el tiempo y entraron tarde. 1, 2, 3. Diga, tengo que permanecer. Toca el que está a la par, tenemos que permanecer. El enfermo no cambia por irse del hospital, hermano. Es que no me atendieron en el centro, me voy al seguro, no, ahora me voy al lista. No cambias, hermano, hasta que te quedas y dejas el proceso que te sane. Entonces, me doy cuenta aquí que hay un proceso para recibir la unción ministerial. Mire lo que dice el 17. Entonces, descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. ¿Qué pasó ahí, va? El pueblo se queja, Moisés se queja, pide muerte, y el Señor dice, no, lo que pasa es que no has entendido de qué se trata lo que tienes de parte mía. Y esa no fue la primera vez, hermano. Se recuerda cuando estaban frente al Mar Rojo y Moisés clamó, y el Señor le responde y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Le dijo. Porque Jeremías dice, clama a mí. Pero ahí no fue, o sea, no tiene nada que ver eso, porque muchas veces Dios ya nos ha hablado y a nosotros se nos olvida, hermano. Muchas veces Dios ya nos ha dicho qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y seguimos pidiendo por lo mismo. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? O sea, ¿qué te he dado yo? Entonces Moisés se acordó de su vara, la alzó, ¿y qué pasó? Pero no sabía Moisés, dudó. Entonces aquí nuevamente, hermano, no entendió el cómo se tenía que mover algo, y ni nosotros habíamos entendido honestamente, pero el Señor le dice, mira, reúnelos, congrégalos. Hermano, te bendigo por haberte congregado en el nombre de Jesús, y que eso nunca cambie. A ver, damos el aplauso fuerte al Rey bendito. Vamos con toda su fuerza. Y a su nombre. Lo importante de congregarnos. Entonces descenderé y hablaré contigo, y el espíritu que está sobre ti
le daré a ellos. O sea que mira, hermano, la unción ministerial tiene que ver por la llenura que tengamos tú y yo. Y si en nosotros está el Espíritu Santo, debe estar en ti. Y si está el espíritu de sabiduría, debe estar en ti. Porque hay espíritus que dice la Escritura que Dios lo ha dejado para administración. Está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, ¿va? Cuando dice la Escritura que Jesucristo se levantó con su espíritu, habla del Espíritu de Cristo. El Keiro, el que dio la fuerza para levantarse, y Él nos deja el Espíritu Santo. Pero cuando recibimos a Cristo también recibimos su Espíritu primeramente. Y es el que nos da el dominio propio para hacer las cosas, guiados por el Espíritu Santo. Pero hay que entender sus funciones de cada uno. Aquí lo tremendo es que entonces puede haber una congregación que no tengamos la misma unción ministerial. Y ese es el problema, porque donde no hay unidad, opera Satanás. Pero si alcanzamos la unidad ministerial, hermano, vamos a llegar a cosas grandes de parte del Señor. Hermano, tenemos promesas grandes de parte de un Dios poderoso. Por favor, entendámoslo esta noche y digámosle: Padre, ayúdame, y recibimos esa unción poderosa. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Vamos con toda su fuerza al Señor y a su nombre. Entonces, hermano, es ahí donde el apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es ahí cuando, hermano, cuando el apóstol Pedro negó a Jesús, le vieron tres características. Tú también estabas con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No. Y le dijeron: hablas como Él, te vistes como Él y caminas como Él. Y él que dijo: no lo conozco. Hermano, ¿cómo vamos a negar algo que el Señor nos ha dado? O sea que, hermano, no quiere decir que así como yo camino feo, también camina usted. Estamos hablando espiritualmente, hablando de la firmeza, del respeto, de la honra a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De la vestidura, habla de la vestidura ministerial que está en nosotros, a través del apóstol Sergio, el apóstol Harold, el apóstol Antonio y mis pastores, y yo como su pastor para ustedes. De eso está hablando. Y del hablar, habla de la doctrina, porque la doctrina, hermano, debe de ser la misma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, por eso se ve cuando alguien está, porque le preguntas algo y te responde con la Biblia. No, mira, a mí me ha enseñado esto y la Biblia dice: no, hermano, mire cómo está el mundo. Sí, está bien feo, de plano ya nos vamos a morir. Hermano, perdón, pero no le enseñamos eso. Que la Biblia no dice eso, ¿va? Los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. ¿Cuántos dan gloria? A ver, denle su mejor aplauso al Rey de la Gloria, por favor. Y a su nombre. Entonces, ya me estoy dando a entender por qué le pusimos unción ministerial. Ahora, ¿qué espíritus tenía Moisés, hermano? Número 1, era manso y humilde. Y ojo aquí, porque ahorita va a ver qué tiene que ver con ser manso, porque ¿cómo se imagina una persona mansa? Arturito, ¿va? De la serie esa de Vecinos. No, hermano, ese no es manso. Esa es otra cosa, ¿va? Si Moisés era manso, y mire cómo reclamaba y se quejaban, no está hablando de eso. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Era manso y humilde. Número 1, tenía su esencia, su unción, su espíritu. Estaba lleno del Espíritu Santo y era un intercesor. Por eso es que, mire, hermano, primero Dios levanta liderazgo para que después la iglesia nos siga. Aprovecho, ¿verdad? Recuérdese que los sábados tenemos oración a las 5:30. Nadie dice amén, ¿verdad? Nada más tengo mis 3, 4 valientes que están conmigo orando, y los demás, hermano. Pregunta, ¿y los demás? No, hermano, lo que estoy haciendo es bíblico. ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a los 10 leprosos? Y solamente llegó uno, ¿qué dijo? Y los demás le dijo: ¿qué no eran 10 lo que yo sané? Dijo el Señor Jesucristo. Y los demás preguntó. Entonces, hermano, si tenemos realmente la unción ministerial, tenemos que estar intercediendo. Mire, por ejemplo, yo la semana que pasó, no me conecté los 2 días con mi pastor, que son martes y jueves. Y ayer me mandó un mensajito, me dijo: mijo, no te he visto en las oraciones, hermano. Si a mí me exigen a este nivel, hermano, ¿cómo no le voy a exigir a usted, hermano? Y le dije: pastor, perdóname, es que oré el lunes y el otro día la verdad me dormí, pero mañana jueves, era miércoles, ahí estaré. Digo: Señor, por favor, me tengo que levantar, por favor. Puse mis 3 alarmas, hermano,
Me paré y no quería, peleé conmigo mismo y con la sábana. Yo vivo ahí en el monte, hermano, salía de Cancún, hace frío, hermano, y baja la neblina y hasta hielo cae, hermano. No es cierto, estoy emocionándome que estoy en mi pueblo, pero no. Y me paré a orar. Y hay que prender la cámara. Muchos de ustedes se conectan conmigo y la cámara quieren prender. Yo creo que se duermen, hermano. Pero me dice mi pastor, qué bueno que te veo, mijo, delante de los que están así. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Porque es necesario que estemos ahí conectados, intercediendo. Por favor, hermano, Dios nos levanta la intercesión en la oración, llenos del Espíritu. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Y a su nombre. Ahora, ¿qué es manso? Según la Biblia, ser manso es reconocer que el poder no es cuestión de usar la fuerza, sino de mantenerse firme en la verdad y en el amor. ¿Cuántos aquí se mantienen firmes en la verdad y en el amor? Te tengo noticias, eres manso. O sea que, hermano, ser manso es estar firme en las cosas del Señor. Entonces, esa era la unción o el espíritu que tenía él, pero hay más. Por ejemplo, dispuesto a compartir y abnegado. Estaba dispuesto a sacrificarse por su pueblo, hermano. Por eso le dijo, Señor, mátame. Él ya quería hacer el sacrificio. Y el Señor le dijo, no. Lo que falta es de que tengo que sacar de tu espíritu que está en ti para dárselo a ellos. Y hacer un mismo equipo, una nueva visión. Papito, en el nombre de Jesús, que caiga una unción ministerial sobre nosotros, para que la carga no la llevemos sola, sino que podamos levantar los brazos y poder seguir adelante. A ver, démosle el mejor aplauso al Rey bendito, con toda su fuerza, hermano. Hermano, le puedo hacer una pregunta que le enseño los martes. Hace un mes y medio le dije los martes que hay unas formas de levantar las manos a los pastores, ¿se recuerda? La figura la vemos cuando dice que estaba peleando el pueblo de Israel, dirigido por Josué, y Moisés estaba arriba en la cumbre, va en la montaña, y estaba Aarón y Hur, me parece que estaban al lado de él, y se dieron cuenta que Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba, pero cuando se le cansaban las manos, ¿qué pasaba? El pueblo empezaba a perder. Entonces se dieron cuenta el liderazgo que estaba al lado y le levantaron la mano para que pudieran ganar. Entonces yo le dije, ¿cuánto me quieren levantar la mano? ¿Y qué dijeron todos? Diga, ¿qué dijeron? Ese martes por lo menos me engañaron, quiero yo, pero dije, amén, dijeron. Entonces le pregunté, ¿qué es levantando las manos, hermano? Le di 2 o 3 señales que algunos lo recibieron y otros dijeron, está bueno. Dijeron, ¿qué es levantar las manos a los ministros? ¿Cómo usted me puede levantar las manos en este tiempo? 1, congregándose. 2, siendo dadores alegres. Y 3, sirviendo. Dile que la tenemos fácil. Congregándome, diezmando, ofrendando, como dijo el hermano Carlitos, o sea, siendo dadores alegres y sirviendo. Porque la mies es mucha y pocos. ¿Ya vieron? Se le fue la mies, pues. No es que me iban a levantar las manos, porque se dieron cuenta que Moisés tenía la mano levantada. Entonces, mira, hermano, ¿cómo andamos en los diezmos, en las ofrendas? ¿Qué tiempo tiene que no lo hace? ¿Cómo estás en la forma de congregarte? ¿Cómo estás en la forma de tu servicio? Cada vez gente nos renuncia al servicio, cuando el servicio es de bendición, nos habilita en una recompensa enorme de parte del Señor. Yo pensé que iba a decir un fuerte amén, hermano. Hay diferentes niveles de servicio, ya lo vimos. Ahora, se lo voy a poner más cardíaca. Las 3 razones que Dios nos libertó del pecado. No se le puede olvidar, hermano. Dilo fuerte, hija. Número 1, para hacerle fiesta en el desierto. Número 2, para servir en el desierto. Y número 3, para ofrendar en el desierto. Por eso el Señor os hace adorar, que es figura de ofrenda. Entonces viene Moisés y le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que le haga fiesta en el desierto. Número 1.
deje ir a mi pueblo para que le sirva en el desierto. Y número 3, deje ir a mi pueblo para que ofrende o para que adore en el desierto. 3 cosas, hermano. ¿Se recuerda? De hecho, empecé a hablar de la primera, no terminé la serie, perdón, hermano, a ver si la otra semana la retomamos. Pero esas son las 3 cosas que Dios libertó a Israel del pecado. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, nos liberta del pecado para hacerle fiesta, para servirle y para hacer sacrificio a través de la adoración. Démosle otro aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria, hermano, por favor. ¿Quedamos claros? Bueno, ahora. Pues ya lo puse. Reúne. Salmo 133.1. 133.1. Cántico de ascenso gradual. Estamos hablando por qué le pusimos la unción ministerial. Cántico de ascenso gradual de David. Mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué hicieron con Moisés? Los congregaron y los pusieron en un mismo sentir. Porque le pusieron del espíritu que había en Moisés, ¡prum!, se lo pusieron a ellos. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende. Cabeza es figura autoridades, ministerio. El cual desciende sobre las barbas, figura de líderes. Y la barba de Aarón que desciende hasta el borde. La barba de Aarón es figura de ovejas. Lo que está diciendo que de la cabeza brota algo, hermano. De la cabeza brota algo. Entonces, si hablamos de cabeza, hablamos de coberturas, hablamos de cabezas federativas. Por ejemplo, en el huerto había una cabeza federativa. ¿Quiénes eran? Adán y Eva. O mejor dicho, Adán, ¿verdad? Como la cabeza federativa. Entonces resulta que la unción viene. Hay otra versión que dice, brota de la cabeza, sobre la cabeza, el cual desciende sobre el liderazgo y llega hasta el cuerpo. O sea, hay un orden. Obviamente que con el liderazgo no lo recibe el de que está ahí atrás, ¿va? Definitivamente. Entonces volvemos a ver esa sombra o esa figura de las coberturas que Dios hace. Y por ejemplo, para que le tome foto rápido, porque me quedan 5 minutos creo, está, por ejemplo, si hablamos de unciones, está la unción apostólica, ahí están las raíces hebreas, está la unción profética, está la unción evangelística, está la unción pastoral y está la unción magisterial. Porque la Biblia dice que sometamos pues bajo la mano poderosa de Dios. Y Efesios 4:11 dice que dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que esas son las 5 unciones ministeriales que caen sobre la congregación. Cuando lo entendemos, por ejemplo, si hablamos de la unción apostólica, es un bálsamo, y según la Biblia el bálsamo es para sanidad espiritual. Hermanos, si alguien está enfermo en el espíritu, recibe un bálsamo de parte del Señor, para sanar, para sanar. Si hablamos de la unción profética, es la luz, es la revelación, es el entendimiento. Por eso cuando Dios quería levantar a alguien, lo mandaba a lo profético para hacerlo despertar. Es lo que hicieron con David cuando violó a la mujer de Urías, que era su mano derecha, hermano, cuando agarró, ¿cómo se llama? Betsabeba, la agarró a la fuerza. Y cuando viene el profeta, le empieza a contar una historia. Fíjate que había una ovejita que se la robaron al dueño de la... Y le empezó a entrar, hermano, porque a David no podía llegar a confrontarlo así normal, hermano. Al grado que David le dijo el profeta, ¿qué merece ese que robó la oveja? Y dijo, muerte, porque se enfureció. Y dijo, bien has dicho, rey David, porque tú eres ese. Y se le vino el semblante abajo a David y reconoció. Con lo profético le cayó la luz y reconoció que él fue y se arrepintió, hermano, y usted sabe la historia. Si hablamos de la unción evangélica, es la que suaviza, la que prepara el terreno para que uno venga al arrepentimiento y uno reconozca al Señor Jesucristo. La unción pastoral, mire, es la introducción, o sea, te introduce para poder ser participantes de cosas gloriosas. Y la unción magisterial es para que te dé brillo, porque nosotros somos hijos de la luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios a ellos? Démosle otro aplauso bien fuerte al Rey bendito, por favor. Quiero llegar a algo. Dile al que está a la par, dile, recibe esas 5 unciones ministeriales que vienen a través de una cobertura. Mire cómo lo estamos llevando, para que haya ese entendimiento. Pero resulta que la unción tiene otras funciones también.
Por ejemplo, y eso ya lo enseñé una vez, pero se lo recuerdo. Hay unción para mudar a otro hombre. ¿Se recuerda? Eso le dijeron a Saúl antes de ser rey. Y vendrá sobre ti la unción y serás mudado en otro hombre. O sea que la unción cambia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 3, la unción de manos es para la oveja dada por él, paternidad. Número 3, unción de cuerno para desarrollar el compañero, para desarrollar en compañeros o compañerismo. Número 4, ¿verdad? Unción de depósito es para prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad? Pero es la unción. La unción de la enseñanza, 1 Juan 2:27, la unción del love es para limpiar la lepra de las casas de nuestra vida. La unción que pudre el pecado, según Isaías 10:27, y la unción provoca armonía. Entonces, mire lo que provoca la unción. Dada por los 5 ministerios. Por eso, mire hermano, hoy declaro estas unciones sobre tu vida y sobre mi vida. Declaramos que somos cambiados en una persona diferente, una persona que glorifique el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que sea cambiada nuestra manera de congregar, que lo hagamos con un propósito eterno, que sintamos esa paz que solamente el Señor nos puede ministrar. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito, del aplauso con grito de júbilo al Rey. Y a su nombre, diga conmigo, recibo esa unción. ¿Cuántos lo creen? Pero a través de qué unción estamos hablando? Las unciones ministeriales. Por eso, hermanos, cuando leemos correctamente se sorprende lo que la Biblia habla sobre las coberturas. Y lo que más hoy niegan, ¿qué es? Cobertura. En el Salmo 91, el que habita al abrigo, cobertura, según la raíz hebrea, morará, cobertura, bajo la sombra, cobertura. Ahí está, nomás que hay gente que no le gusta leer, hermano, o no le gusta estudiar bien de qué está hablando el Señor, y habla de la cuadrimensión, pero luego en los martes nos metemos a eso, ¿verdad? Pero es extraordinario estar bajo una cubierta. Por eso, mira, hermano, declaro que aquí hay gente que está bajo cobertura. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hermano, que seas prosperado en todo. Que seas prosperado tus manos, tus pies. Que tu boca destile sabiduría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que tus ojos, mis ojos se guarden para el Señor. Que nuestra mente sea protegida con un vallado poderoso de parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para no pecar, para no caer en ningún dardo de Satanás. Que el Señor lo reprenda. A ver, demos el aplauso fuerte al Rey bendito. Alguien dé un grito de júbilo al Rey. Y a su nombre. Otra figura lo vemos, no sé si me buscan esa base bíblica en los evangelios. Cuando se encuentran a esta persona que lo habían lastimado, cuando hablan de buen samaritano, creo, y empieza a hablar el proceso, el Señor, de curación para él. Búsquenme la base bíblica, por favor, ahí los expertos. Sí, todos se quedan viendo quién, bueno, gloria a Dios. El punto que dice, del samaritano. El punto que dice la Escritura, que antes de que le echaran, hermano, todo el material para sanar sus heridas, dice que primero dijo el Señor, véndalo. Así dice, véndalo y después empieza el proceso. Perdón, hermano, no necesitamos tener un curso de enfermería para entender. Antes de vender, primero, ¿qué se tiene que hacer? Físicamente. Lo lavas. En lo caso, a mí mi suegra siempre me echa miel. Para todo, la miel es buena. Me lava miel y lo que le vayas a usar. Y después, pero la Biblia dice al revés. Primero se venda y después cae todo. ¿De qué está hablando? Vamos a buscarlo. ¿Sí dice eso? Sí, porque lo veo así como que no me cree. Lucas 10, 37, 25. Y aquí cierto intérprete de la ley levantó para poner a prueba, y dijo, bueno, quiero leer hasta ¿dónde está lo que le decía yo? En el 30. Ahí está. Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre bajaba de Jordán de Jericó y cayó en manos de salteadores, que son potestades, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron y dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por el camino y cuando lo vio,
pasó por otro lado del camino. Bueno, están los testimonios del mismo modo también. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le levantó, le vendó, ¿qué? Y derramando aceite y vino sobre ella. A ver, hermano, el aceite y el vino son cosas de sanidad. ¿Por qué primero no le derramó el aceite y el vino y después lo venda? ¿Por qué? Pero el Señor primero lo cubrió y después, esos son los beneficios de la cobertura. La cobertura tiene aceite y vino. Voy a repetir, la cobertura tiene aceite y vino. Voy a repetir, la cobertura tiene aceite y vino. Den grito de júbilo, por favor. Mire, por ejemplo, la palabra venda quiere decir atar hacia abajo. Cobertura. Y ahí están sus raíces más, 25, 96, 12, 10. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vendar, están las bases bíblicas, el diccionario Watson dice envolver, y mire que dice ligarlo. Son sinónimos de coberturas, hermano. Entonces lo que yo puedo ver, que lo primero que hace el Señor para sanar a alguien es que le da cobertura ministerial. Y después ya vendado, viene el aceite, viene el vino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vienen las unciones, cae gloria de parte del Señor. Por eso, mire, hermano, para aquellos que hemos entendido la cobertura, es de mucha bendición para nosotros. Sigue siendo un misterio para mucha gente, pero para los que lo hemos encontrado, permanezcamos ahí fieles al Señor. La cobertura no es para estar sobre ti, mandarte o humillarte. La cobertura es para bendecir tu vida en todos los momentos. Demos el aplauso fuerte al Rey. ¿Cuál es? Entonces, hermano, yo quisiera orar por ustedes, porque yo también tengo mis pastores, tengo mis coberturas, hermano. Y queremos que nada nos separe de lo que Dios hace a través de ellas, porque es Dios poniendo. ¿Se recuerda Efesios 4:11? Dios puso apóstoles, profetas, y hay un montón. Es más, ¿se recuerda usted cuando di la enseñanza cómo Dios hizo los 5 ministerios en la creación? ¿Se recuerda o no se recuerda? El primer día hizo la palabra or, y esa palabra en el hebreo quiere decir maestro. Y así el Señor empezó a hacer Después hizo lo profético a través de las lumbreras. Es lo que significa en el hebreo, hermano. Lo que pasa es que, mire, hay mucha gente que no quiere ver la cobertura, porque ve más el pie de barro de los hombres, hermano. Y yo no estoy diciendo que no, pero vemos gente que queremos hacer las cosas correctas para el Señor. No sé si usted quiere hacer las cosas correctas para el Señor, pero nosotros sí, hermano. Usted vea, hermano, claro, podemos tener a veces regaños y lo que usted quiera de malas actitudes, pero amamos al Señor, nos guardamos para Él, le pedimos a Dios que nos guarde mente, espíritu y alma, para que seamos de testimonio para usted y que usted quiera tener una vida de congregación, hermano. Yo antes de ser pastor, yo le dije, fui una ovejita como usted, llegaba tarde, no quería ir, pero cuando entendí lo que Dios tenía para mí, mi vida cambió. Todo giraba a través de lo que Dios tenía para mí. Y hoy podemos estar aquí y decir, Ebenezer, hasta acá el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver, denle su mejor aplauso al Rey. Coronado con poder y rodeado de ángeles. ¿Se la sabe, hermano? Victorioso en majestad, de conquistador está. Tú eres mi Dios, y coronado con poder y rodeado de ángeles, victorioso en majestad, de conquistador está. Tú eres mi Rey,
porque tú eres grande y poderoso. Eres grande, mi Jesús, grande y poderoso, solo tú. Levanta su mano, dígale por qué. Porque tú eres grande. Diga, y poderoso, y poderoso. Eres grande, mi Jesús, grande y poderoso, solo tú. ¿Alguien puede levantar un cántico nuevo en este lugar? Y catarrabra que te rebre carramay. Hermano, reciba la unción ministerial. Y si aún no lo hemos entendido, esta es la noche de decirle: papito, ayúdame a entender lo que me han enseñado, para que no yo sea errante en el caminar. Oh, porque tú eres grande y poderoso. Eres grande, mi Jesús, grande y poderoso, solo tú. Y te exalto. ¿Alguien puede adorar? Te exaltamos, te exalto, oh Señor, te exalto, dígalo. Nos despedimos de las redes sociales.